El reloj de pared marcaba las 6 cuando Beatriz escuchó el golpe del cartero en la puerta. Llevaba años recibiendo solo facturas y catálogos sin importancia, así que aquel sobre beige llamó su atención de inmediato. Su nombre estaba escrito con una caligrafía firme, inclinada, casi familiar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda antes incluso de tocar el papel. Por un instante creyó que el pasado había encontrado el camino de regreso. Se sentó junto a la ventana, donde la luz del atardecer teñía todo de un naranja melancólico. El sobre estaba sellado con un timbre de un pueblo que no recordaba haber oído jamás. San Lázaro. No había remitente, solo su nombre completo y la dirección que casi nadie conocía. Con dedos temblorosos rompió el sello y desplegó la hoja cuidadosamente doblada. Las primeras palabras la dejaron sin aliento. Beatriz, si lees esto, aún estoy vivo. Su respiración se detuvo. El papel tembló entre sus manos, mientras sus ojos repasaban una y otra vez la caligrafía que conocía mejor que la suya. Era la letra de Miguel, su esposo desaparecido hacía 30 años en un naufragio frente a la costa. Recordó el mar enfurecido, las noticias, los cuerpos que nunca aparecieron. Recordó las noches de llanto, la viudez prematura, el amor que nunca había dejado de doler. Beatriz dejó caer la carta sobre la mesa, como si el papel quemara. ¿Era una broma cruel? ¿Una falsificación? El sonido del viento que entraba por la ventana pareció responderle con un susurro distante. Su corazón oscilaba entre la incredulidad y una chispa de esperanza que no quería aceptar. Durante años había soñado con ese reencuentro imposible. Ahora la posibilidad la aterrorizaba. En el interior del sobre había una sola frase más, escrita con tinta desvaída. Necesito verte antes de que sea tarde. Ninguna fecha, ningún lugar, solo la firma que aún le estremecía el alma. Miguel. Beatriz se quedó inmóvil largo rato, sintiendo cómo su mundo volvía a girar hacia un pasado que creía enterrado. El tic-tac del reloj parecía más fuerte, como si el tiempo se burlara de ella. Esa noche, la casa se llenó del silencio más pesado que recordaba. Se levantó despacio y guardó la carta en el cajón donde guardaba los objetos de Miguel. El olor del papel se mezcló con el perfume viejo de su colonia, aún guardado como un tesoro. Miró la foto en blanco y negro sobre la repisa, él sonriendo junto al mar, joven y confiado. Una lágrima se deslizó sin permiso por su mejilla. 30 años después, el dolor aún tenía nombre. Intentó dormir, pero el sueño se negaba a llegar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el mar y escuchaba su voz llamándola entre las olas. Se levantó, encendió una vela y se quedó mirando la llama danzar, buscando respuestas que no llegaban. El viento golpeó la ventana, haciendo temblar la cortina. Beatriz pensó que, tal vez, esa carta era una señal. Al amanecer, decidió visitar a Clara, su sobrina. Sabía que la joven no creería fácilmente en historias de fantasmas, pero necesitaba contárselo a alguien. Mientras caminaba hacia el pueblo, el sobre en su bolso parecía pesar más que una piedra. Cada paso era una mezcla de miedo, curiosidad y una chispa de esperanza. El aire frío de la mañana le recordó que aún estaba viva. Cuando llegó a casa de Clara, la encontró desayunando frente al televisor. Beatriz dejó el sobre la mesa sin decir palabra. Clara la miró con sorpresa al leer el nombre Miguel en la firma. El silencio se hizo largo, casi reverente. Beatriz solo murmuró: «Dime, sobrina, ¿tú qué harías si un muerto te escribiera?». Clara levantó la vista con el rostro entre asombro y duda. «Primero, comprobaría si de verdad está muerto», dijo con cautela. Beatriz suspiró, consciente de que esa posibilidad era tan absurda como tentadora.
Pero dentro de sí, una voz le susurraba que debía saber la verdad, y sin proponérselo, el viaje comenzó en ese mismo instante. Clara leyó la carta varias veces, tratando de encontrar alguna pista oculta. El papel olía a humedad, pero no parecía viejo. La tinta aún conservaba brillo. «Esto no tiene 30 años», murmuró. Beatriz asintió, incapaz de quitar la vista de la firma. Sabía que aquella letra era la de Miguel, aunque todo en su razón gritara que era imposible. Decidieron ir a la oficina de correos del pueblo para preguntar por el sello postal. El encargado, un hombre de cabello gris y modales cansados, observó el sobre con curiosidad. «San Lázaro. Hace tiempo que no oía ese nombre», comentó en voz baja. Explicó que el servicio postal de esa región fue suspendido hace más de 20 años. Sin embargo, el sello mostraba una fecha de apenas 2 semanas atrás. Beatriz sintió como un temblor le recorría los brazos. ¿Quién podía tener acceso a sellos de un pueblo desaparecido? Clara intentó tranquilizarla, pero el misterio solo se hacía más espeso. Pidieron una copia del registro del envío, pero no había rastro digital. El cartero aseguró que la carta apareció en el saco como por arte de magia. Esa noche, Beatriz y Clara revisaron los viejos álbumes de fotos. Miraban las imágenes de Miguel, sus viajes, su sonrisa confiada, el día de la boda. Beatriz recordaba cada detalle de aquel rostro con precisión dolorosa. Él no habría hecho algo así. Repetía una y otra vez, pero una voz interior respondía, «¿Y si no lo conocías tan bien como creías?». Los recuerdos la golpearon con fuerza. El día del naufragio, el capitán había asegurado que Miguel estaba en cubierta. Sin embargo, nunca encontraron su cuerpo, solo fragmentos del barco. Beatriz había aceptado su muerte porque necesitaba un final, no porque lo creyera del todo. Y ahora esa carta parecía confirmar lo que su corazón nunca quiso admitir. Clara investigó en Internet sobre San Lázaro. Encontró solo menciones antiguas, un pueblo minero que había quedado aislado tras un derrumbe. Las pocas fotografías mostraban calles cubiertas de polvo y casas vacías. «El lugar existe, o al menos existió», dijo Clara con voz temblorosa. Beatriz la miró con una mezcla de miedo y decisión. «Entonces iremos allí». Durante el desayuno del día siguiente, Beatriz sintió que el aire en su casa había cambiado. El reloj se detuvo sin razón aparente. El sonido del viento parecía arrastrar un murmullo lejano, como si alguien la llamara por su nombre. Guardó la carta en su bolso y miró por la ventana hacia el horizonte. Sabía que el viaje que iba a emprender no solo era geográfico, sino también hacia su propio pasado. Clara intentó disuadirla, al menos por unos días, pero Beatriz ya lo había decidido. No podía seguir viviendo con la duda. «Si está vivo, quiero verlo. Si está muerto, quiero saberlo», dijo con voz firme. Clara, al verla tan determinada, decidió acompañarla. Juntas, comenzaron a preparar el viaje al pueblo que nadie recordaba. Mientras hacían las maletas, Beatriz encontró una vieja bufanda de Miguel. El olor familiar la hizo cerrar los ojos con un nudo en la garganta. Aquel aroma era lo más cercano que tenía a un abrazo. 30 años, y aún siento que está aquí, susurró. Clara la abrazó en silencio, comprendiendo que aquella búsqueda era mucho más que una aventura. Al caer la tarde, las dos mujeres subieron al tren que las llevaría hasta la región más cercana a San Lázaro. El paisaje se deslizaba tras la ventana como una cinta de memorias. Beatriz apretó el sobre contra su pecho, temiendo que desapareciera si lo soltaba. Clara observó el horizonte con una mezcla de emoción y miedo. Y así, mientras el tren se alejaba del pueblo, las sombras del pasado comenzaron a despertar. El tren avanzaba lentamente entre montañas cubiertas de niebla. Beatriz observaba por la ventana, con la carta entre las manos, como si al leerla, una vez más, pudiera encontrar
otra verdad. Clara, a su lado, anotaba direcciones y fechas en una libreta. Cada kilómetro las acercaba más a San Lázaro, pero también a un pasado que Beatriz temía desenterrar. El silencio del vagón era apenas roto por el crujido de las vías. Cuando el tren se detuvo en la última estación, una bruma espesa las envolvió. Un cartel oxidado marcaba el nombre del lugar, San Aurelio, el pueblo más cercano a su destino. El aire olía a madera húmeda y tierra fría. Un hombre del andén, al escuchar que preguntaban por San Lázaro, se persignó con rapidez. «Ese lugar no existe desde hace mucho», murmuró antes de alejarse. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Clara insistió en preguntar a más personas, pero las respuestas eran iguales, miradas evasivas, silencios incómodos. Un anciano con sombrero de paja les dijo que, tras el derrumbe de la mina, muchos desaparecieron y nadie volvió a hablar de ese sitio. Algunos juraban que el pueblo fue tragado por la montaña. Beatriz no sabía si aquello era una metáfora o una advertencia. Esa noche se hospedaron en una pequeña posada. El dueño, un hombre delgado con voz áspera, les ofreció té y les observó con curiosidad. «San Lázaro queda más allá del río, pero nadie sube allí desde hace décadas», dijo. Contó que, en las noches de luna llena, aún se veía una luz encendida en la vieja torre de la iglesia. Beatriz comprendió que, de una forma u otra, ese era el camino que debía seguir. Mientras Clara dormía, Beatriz se quedó despierta mirando la carta. La caligrafía de Miguel le traía de vuelta la voz que tantas veces soñó escuchar. Recordó la promesa que él le hizo antes del viaje fatal. «Volveré antes del amanecer». 30 años después, esa promesa seguía resonando. Por primera vez, la esperanza le dolió tanto como la pérdida. A la mañana siguiente, compraron un mapa viejo en la estación. El camino a San Lázaro no aparecía completo, pero una delgada línea entre colinas marcaba su posible ruta. El posadero les advirtió que los caminos eran peligrosos y que nadie los mantenía desde hacía tiempo. Clara insistió en ir en coche, pero Beatriz prefirió caminar. Algunas verdades no se encuentran deprisa. El viaje comenzó entre el murmullo del viento y el crujido de las hojas secas. El sendero se volvió cada vez más angosto y empinado. El aire se espesaba con olor a musgo y humedad. Beatriz se detuvo un momento mirando el horizonte. Entre la bruma, creyó ver una silueta moviéndose lentamente. Clara no vio nada, pero el pulso de su tía se aceleró. «Debe de haber sido un reflejo», mintió Beatriz, aunque su corazón decía otra cosa. Llegaron al borde de un puente de madera medio podrido. El río corría con fuerza y el sonido del agua se mezclaba con el canto lejano de un pájaro. Beatriz sostuvo la baranda, recordando el tacto de las manos de Miguel. El eco del agua parecía repetir su nombre una y otra vez. Al cruzar, sintió que cada paso la llevaba más lejos de la vida que conocía. Del otro lado, el bosque se cerraba en sombras. El cielo se tornó gris y una llovizna fina comenzó a caer. Clara tomó el brazo de su tía, preocupada por su respiración entrecortada. Beatriz solo dijo: «Estamos cerca, lo sé». Y en su interior, una mezcla de fe y temor crecía como un fuego silencioso. Cuando la noche cayó, acamparon junto a un viejo roble. Beatriz sacó la carta y la leyó en voz baja como si rezara. Clara la observaba con ternura, comprendiendo que esa búsqueda era el último deseo de su tía. Entre las ramas, el viento sopló con un silbido que parecía un suspiro humano. Y en ese instante, Beatriz juró haber escuchado el nombre de Miguel flotando en el aire. El amanecer trajo un silencio extraño, pesado. El bosque parecía observarlas mientras recogían sus cosas para continuar. El sendero se perdía entre piedras y raíces, y el mapa apenas servía ya. Beatriz caminaba con paso firme, guiada por algo más que la lógica. Cada paso la acercaba al borde de una verdad que temía enfrentar.
Tras varias horas, llegaron a una colina desde donde se divisaban ruinas dispersas. Entre la neblina sobresalían los restos de campanarios y tejados hundidos. «¡San Lázaro!», susurró Beatriz, con un nudo en la garganta. El aire olía a tierra vieja y a recuerdos olvidados. El lugar parecía detenido en el tiempo, atrapado entre lo vivo y lo muerto. Al acercarse, notaron que algunas casas seguían en pie. Las puertas estaban cubiertas de polvo, las ventanas rotas, las calles vacías. Sin embargo, en una esquina, una chimenea soltaba un hilo de humo. Clara quiso retroceder, pero Beatriz avanzó, atraída por una fuerza invisible. El eco de sus pasos resonaba como si el pueblo respirara. Golpeó la puerta de la casa de donde salía el humo. Una mujer mayor abrió, con los ojos nublados pero atentos. «¿Busca a alguien?», preguntó con voz áspera. Beatriz dudó antes de responder. «A mi esposo, Miguel». La mujer guardó silencio unos segundos, luego murmuró: «Entonces, usted es la que vuelve». Clara frunció el ceño confundida. «¿Cómo que vuelve?», preguntó. La anciana las invitó a entrar y les sirvió té en tazas desiguales. El interior de la casa estaba cubierto de retratos antiguos, ninguno con rostros claros. «Él habló de usted», dijo la mujer al fin, «pero no debía escribirle». Beatriz se inclinó hacia adelante, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Está vivo?», preguntó casi sin voz. La anciana evitó su mirada y respondió: «En este pueblo, la muerte y la vida se confunden. Algunos se fueron para no ser encontrados». El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. Antes de irse, la mujer les dio una pequeña llave envuelta en tela. «Esto es lo que él dejó para usted», susurró. Beatriz la sostuvo con cuidado, sintiendo su peso como si contuviera el alma de Miguel. Preguntó qué habría, pero la anciana solo dijo: «Lo sabrá cuando el momento llegue». Luego cerró la puerta lentamente, sin despedirse. Beatriz y Clara caminaron sin rumbo por las calles del pueblo. Cada rincón parecía tener un eco del pasado: una bicicleta oxidada, un columpio roto, una iglesia sin campana. El viento soplaba entre los techos con un gemido casi humano. Beatriz guardó la llave en su pecho, convencida de que era el inicio de una respuesta. A su alrededor, San Lázaro parecía despertar de su largo sueño. Al caer la tarde, llegaron a la plaza central, donde una fuente seca ocupaba el centro. Sobre una piedra, Beatriz vio algo tallado: «Los que regresan nunca se van del todo». Esa frase la dejó helada. Clara quiso marcharse, pero Beatriz se arrodilló ante la inscripción, tocando las letras con reverencia. «Él me está guiando», murmuró con lágrimas contenidas. La noche cayó de golpe y el frío se hizo más intenso. Las luces del cielo parecían apagarse una a una. De pronto, desde la iglesia en ruinas, se encendió una vela solitaria. Beatriz la miró fijamente, segura de que era una señal, y con paso decidido comenzó a caminar hacia la oscuridad. La iglesia en ruinas se alzaba imponente en medio de la plaza. Las puertas, desgastadas por el tiempo, crujieron al abrirse con un sonido que parecía un lamento. El aire dentro era frío y húmedo, impregnado del olor a madera vieja y cera derretida. Sobre el altar, una sola vela encendida proyectaba sombras temblorosas en las paredes. Beatriz avanzó lentamente, con la carta en una mano y la llave en la otra. Clara la seguía, observando con inquietud cada rincón. En el suelo, los bancos estaban cubiertos de polvo y hojas secas. El silencio era tan profundo que se escuchaban sus propios corazones. Beatriz se detuvo frente a un confesionario antiguo, cuyas cortinas estaban rasgadas. Allí, tallado en la madera, reconoció las iniciales M.R., Miguel Rivas. El impacto la obligó a retroceder. Clara la sostuvo por los hombros, intentando calmarla. «Debe ser coincidencia», murmuró, aunque su voz temblaba. Beatriz negó lentamente. «No,
Es su letra. Él grabó esto. El eco de sus palabras pareció responderle desde las paredes vacías. De repente, un leve golpe resonó desde el fondo de la iglesia. Clara giró bruscamente, pero no vio a nadie. Solo una puerta entreabierta que daba a la sacristía. Beatriz sintió un impulso irresistible de acercarse. Cada paso parecía arrastrarla hacia una verdad que aguardaba en la penumbra. Dentro de la sacristía, encontraron un viejo escritorio cubierto de papeles. Entre ellos, sobres sin abrir, sellos antiguos y un pequeño libro encuadernado en cuero. Beatriz lo tomó con manos temblorosas y lo abrió al azar. En la primera página leyó: «Si alguien encuentra esto, perdóneme por no regresar». La firma era inconfundible: Miguel. El diario narraba fragmentos de una historia incompleta. Me escondí en San Lázaro porque no podía arrastrarla a mi destino. Hay cosas que no deben saberse, incluso si eso me condena. Beatriz sintió cómo su alma se desgarraba con cada línea. Clara, al ver sus lágrimas, tomó el libro y lo cerró con cuidado. En el último cajón del escritorio hallaron una fotografía vieja. Mostraba a Miguel de pie junto a un grupo de hombres frente a la mina del pueblo. Detrás, un cartel medio borrado decía: Proyecto Horizonte. Beatriz recordó haber oído ese nombre en los diarios el año de su desaparición. Era una empresa que colapsó tras un escándalo nunca esclarecido. Un sonido los sobresaltó. La puerta principal de la iglesia se cerró de golpe. El viento soplaba con fuerza, haciendo parpadear la vela del altar. Beatriz guardó el diario y la fotografía bajo su abrigo. «Tenemos que irnos», dijo Clara nerviosa. Pero antes de salir, Beatriz juró haber visto una silueta moviéndose entre los bancos. Al salir al aire libre, la niebla había cubierto todo el pueblo. La fuente del centro goteaba agua por primera vez, aunque no llovía. El sonido del goteo marcaba un ritmo lento, casi hipnótico. «Nos está guiando», murmuró Beatriz, sosteniendo la llave con fuerza. Clara, en cambio, no podía sacudirse el presentimiento de que estaban siendo observadas. De regreso a la posada, el dueño las esperaba con gesto serio. «Las vi entrar en la iglesia», dijo sin rodeos. Luego añadió: «Si encontraron algo, déjenlo allí. Los muertos deben descansar». Beatriz no respondió, solo subió a su habitación con paso firme. Esa noche soñó con Miguel parado frente a la iglesia, llamándola por su nombre. A la mañana siguiente, Beatriz despertó con el corazón acelerado. El sueño había sido tan real que aún podía sentir el frío de las manos de Miguel. Clara dormía, agotada por la tensión del día anterior. Decidió bajar al comedor de la posada en busca de café. Allí, un hombre vestido de negro la observaba desde una mesa cercana. Era alto, delgado, con una barba gris bien recortada. Cuando ella pasó junto a él, habló en voz baja: «Así que ha vuelto». Beatriz se detuvo, sorprendida. El hombre se presentó como Padre Esteban, sacerdote de la región. Su llegada no pasó desapercibida, añadió con una media sonrisa. Beatriz se sentó frente a él, intrigada. El padre Esteban conocía su nombre completo antes de que ella dijera palabra. «Su esposo fue un hombre complicado, señora Rivas», comenzó diciendo. «Demasiado bueno para algunos, demasiado peligroso para otros». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio del comedor. Beatriz sintió que el aire se espesaba. «¿Está vivo?», preguntó al fin. El sacerdote la miró largo rato antes de responder. «Eso depende de lo que usted entienda por estar vivo». Luego agregó: «Algunas almas no descansan porque aún tienen deudas pendientes». Clara bajó en ese momento y se unió a la mesa. El padre Esteban les contó que Miguel había llegado a San Lázaro 30 años atrás, herido y asustado. Dijo que pidió refugio y confesó pecados que nunca reveló por completo. Vivió un tiempo en la antigua rectoría, trabajando como carpintero, y una noche simplemente desapareció.
Beatriz apretó el borde de la mesa con fuerza. «¿Por qué nunca me avisaron?», exigió con lágrimas en los ojos. El sacerdote bajó la mirada. «Porque él me lo pidió. Dijo que si la amaba, debía dejarla libre». Las palabras la atravesaron como un cuchillo. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier explicación. El padre Esteban sacó una pequeña cruz de madera del bolsillo. Él la talló para usted, pero nunca se atrevió a enviarla. Beatriz la tomó con cuidado, acariciando las marcas irregulares en la superficie. Reconoció su trazo, sus manos, su amor escondido en cada detalle. La cruz tembló en sus dedos como si aún guardara el pulso de Miguel. Antes de marcharse, el sacerdote le advirtió: «No siga buscando, señora Rivas. La verdad que dejó aquí podría destruir más de lo que sana». Beatriz lo miró con determinación. «Ya he sobrevivido al dolor. Puedo soportar la verdad». El padre suspiró y, antes de irse, dijo: «Entonces busque donde el agua duerme. Allí lo encontrará». Clara quiso persuadirla de regresar a casa, pero Beatriz no cedió. Aquel enigma, donde el agua duerme, le daba una nueva dirección, una razón para continuar. Juntas tomaron la vieja llave que la anciana les había entregado y el diario de Miguel. Todo indicaba que las respuestas estaban en el antiguo manantial del pueblo, el lugar donde, según los lugareños, nadie debía entrar después del anochecer. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. La cruz descansaba sobre la mesita de noche, brillando con el reflejo tenue de la luna. Cerró los ojos y por un instante sintió una mano cálida posarse sobre la suya. El viento susurró su nombre desde la ventana entreabierta, y en la oscuridad juró oír la voz de Miguel diciendo: «Ya casi llegas». El amanecer trajo consigo un aire helado que envolvía el pueblo en una calma inquietante. Beatriz abrió la ventana de su habitación y observó cómo la niebla se arrastraba sobre los tejados. Clara aún dormía, pero el descanso de la joven era frágil, como si sus sueños también estuvieran llenos de ecos. Sobre la mesa, la cruz de madera parecía brillar débilmente a la luz del sol naciente. Fue entonces cuando Beatriz notó un sobre nuevo, cuidadosamente deslizado bajo la puerta. El corazón le dio un vuelco. El sobre era idéntico al primero, mismo papel, misma caligrafía, mismo sello. Con manos temblorosas lo abrió y leyó: «Beatriz, perdóname por escribirte otra vez. Sé que estás aquí. No debiste venir». La tinta parecía reciente, aún húmeda en los bordes. Miguel sabía que ella lo buscaba. Despertó a Clara con un leve toque. La joven se incorporó sobresaltada, y al ver el sobre abierto, comprendió de inmediato. «¿Otra carta?», preguntó con incredulidad. Beatriz asintió, con lágrimas en los ojos. El mensaje continuaba: «Si sigues el camino hacia el manantial, encontrarás lo que quedó de mí. Pero no vengas sola». Las dos intercambiaron una mirada de desconcierto y temor. El padre Esteban había dicho que buscaran donde el agua duerme, y ahora Miguel confirmaba esa pista. Clara tomó el mapa y lo extendió sobre la cama. El manantial estaba al norte del pueblo, en una zona rodeada de bosques espesos. Nadie había pasado por allí en décadas. Beatriz dobló la carta con cuidado y la guardó junto al diario. «Él me está guiando», murmuró con una mezcla de amor y miedo. Clara, más racional, insistió en que no sabían quién realmente escribía. «Podría ser una trampa, tía». Pero Beatriz ya había tomado su decisión. Al salir de la posada, el dueño las observó desde el umbral. «Si van al norte, no sigan el cauce del río. Los caminos cambian», advirtió. Su voz temblaba, como si recordara algo que preferiría olvidar. Beatriz lo miró con serenidad y respondió: «No tememos a los caminos, solo al silencio». Clara la siguió, resignada, aunque algo en su interior le decía que ese viaje no tendría retorno. El sendero hacia el manantial era estrecho y resbaladizo.
Las hojas caídas cubrían las piedras y el aire se llenaba del murmullo constante del agua subterránea. Cada paso despertaba crujidos invisibles entre los árboles. Beatriz avanzaba como si siguiera un rastro invisible. Clara detrás sentía que alguien las observaba desde la espesura. Al mediodía encontraron un pequeño altar de piedra junto al camino. Sobre él, una vela apagada y una inscripción: «Aquí reposa quien quiso olvidar». Beatriz se detuvo, tocó la piedra y cerró los ojos. Sintió una corriente fría recorrerle el brazo, como si una presencia la atravesara. «Él pasó por aquí», murmuró con certeza. Poco después, el sonido del agua aumentó. El bosque se abrió y ante ellas apareció un lago cristalino rodeado de juncos. En el centro, una cabaña de madera se reflejaba como un fantasma sobre la superficie quieta. Beatriz sintió las piernas temblar. Sabía, sin dudarlo, que Miguel había estado allí. Clara quiso detenerla, pero Beatriz comenzó a caminar hacia el agua. La llave que llevaba en el pecho empezó a calentarse, como si respondiera a una llamada. «Está vivo», dijo en voz baja, convencida. El viento sopló con fuerza, levantando hojas y polvo, y en el eco del bosque una voz lejana pareció susurrar su nombre. La cabaña era pequeña y parecía abandonada, pero no vieja. El techo estaba cubierto de musgo, las paredes de madera intactas y el aire olía a humo reciente. Beatriz tocó la puerta con los nudillos y ésta se abrió sola, dejando escapar un leve chirrido. El interior estaba ordenado, como si alguien aún viviera allí. Sobre una mesa descansaban varios objetos personales: un reloj, una bufanda y una caja cerrada. Beatriz reconoció la bufanda al instante. Era la misma que ella misma había tejido para Miguel el invierno antes de su desaparición. La tela, aunque gastada, conservaba su olor, una mezcla de madera y sal. Sus rodillas temblaron y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Clara, al verla así, comprendió que aquello ya no podía ser una coincidencia. En la pared colgaba un mapa de San Lázaro y sus alrededores. Varios puntos estaban marcados con tinta roja, entre ellos la mina y la iglesia. Al centro del mapa, una nota pegada con un alfiler decía: «Proyecto Horizonte, no confíes en ellos». Beatriz recordó los rumores de hace 30 años, la empresa minera que había colapsado tras un accidente que nunca se explicó. Miguel había trabajado como ingeniero para esa compañía. Sobre la mesa, la caja de madera tenía una cerradura que coincidía con la llave que Beatriz llevaba. Con un nudo en la garganta, la introdujo y giró lentamente. El clic resonó en la habitación como un trueno. Dentro había documentos antiguos, fotografías y un cuaderno con el nombre de Miguel en la portada. Las primeras páginas estaban llenas de cifras, fechas y nombres de personas desconocidas. Clara hojeó los papeles con cuidado. Son registros de pagos y transportes. Parece que alguien estaba ocultando dinero. Beatriz comprendió. Miguel había descubierto la corrupción detrás del colapso de la mina. Y lo peor, varios nombres pertenecían a figuras importantes del gobierno local. Él había intentado denunciarlos y por eso había desaparecido. En una hoja suelta encontraron una frase escrita con prisa: «Si lees esto, significa que fracasé, pero aún pueden saber la verdad». Beatriz apretó el papel contra su pecho. Las lágrimas le nublaron la vista mientras murmuraba su nombre. El peso de la verdad comenzaba a desmoronar 30 años de silencio. De pronto, un crujido proveniente del exterior las hizo sobresaltarse. Clara corrió hacia la ventana, pero solo vio la niebla espesa cubriendo el lago. Beatriz cerró la caja y la guardó bajo su abrigo. «Debemos irnos», dijo con urgencia. Sentía que el aire se había vuelto más denso, como si el bosque entero contuviera la respiración. Antes de salir, una corriente de aire abrió el cuaderno en su última página. Allí, con tinta borrosa, se leía: «Beatriz,
Si llegas hasta aquí, ya no me busques. Estoy más cerca de lo que imaginas. El corazón de Beatriz se detuvo. Clara quiso llevarla fuera, pero ella se quedó inmóvil, con la mirada fija en esas palabras. Una lágrima cayó sobre la página, mezclándose con la tinta y borrando su nombre. Cuando salieron, el sol ya comenzaba a caer. El lago reflejaba tonos dorados, pero el aire se sentía helado, inmóvil. Clara tomó la mano de su tía, temiendo que colapsara en cualquier momento. Beatriz apretó la llave entre sus dedos hasta hacerse daño. «Él me sigue hablando», murmuró con voz quebrada. Mientras caminaban de regreso hacia el bosque, el sonido del agua cambió. Ya no era un murmullo tranquilo, sino un eco profundo, casi como una respiración. Clara se giró, creyendo ver una sombra moviéndose dentro de la cabaña. Pero cuando volvió a mirar, la puerta estaba cerrada y el humo del techo se había desvanecido. Solo el silencio respondió, espeso como el secreto que acababan de descubrir. Esa noche regresaron a la posada sin pronunciar palabra. Beatriz cargaba la caja con los documentos como si sostuviera el corazón de Miguel. El camino había sido largo y silencioso, solo acompañado por el canto lejano de los grillos. Clara cerró las ventanas apenas entraron. El aire del pueblo parecía vigilarlas. Beatriz se sentó en la cama y dejó la caja frente a sí, temiendo abrirla de nuevo. El posadero subió poco después con una lámpara encendida. «Hay rumores de que estuvieron en el manantial», dijo con un tono entre advertencia y miedo. Beatriz lo miró sin responder. Sus ojos hablaban por ella. El hombre suspiró y añadió, «Quien busca allí encuentra más de lo que puede soportar». Luego se marchó, dejándolas en una penumbra densa y cargada de incertidumbre. Clara, agotada, se recostó en un rincón del cuarto. Beatriz abrió la caja lentamente repasando las notas de Miguel. Cada palabra era una herida, una confesión escrita con tinta y arrepentimiento. Descubrió que él había planeado enviar las pruebas a un periodista, pero nunca lo logró. En su lugar, había elegido desaparecer. Entre los papeles halló una carta sin terminar dirigida a ella. «La mentira me salvó, pero te condenó a ti», decía una línea. El resto del texto estaba tachado con furia, como si Miguel hubiera intentado borrarse del mundo. Beatriz acarició las palabras, sintiendo el peso de 3 décadas de silencio. Era amor y culpa entrelazados en la misma página. Al amanecer, salió al patio para tomar aire. El cielo estaba cubierto de un gris que presagiaba tormenta. Cerca del pozo, vio a un hombre de espaldas, quieto, mirando el horizonte. Por un segundo, su corazón reconoció esa figura. Pero cuando dio un paso hacia él, el hombre desapareció entre la niebla. Regresó temblando a la habitación. Clara despertó al verla tan pálida. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada. Beatriz respondió con voz apenas audible. «Lo vi». La joven trató de calmarla, asegurando que era solo el cansancio y el miedo. Pero Beatriz sabía que esa sombra tenía la forma exacta de Miguel. Más tarde decidieron visitar al padre Esteban una vez más. La iglesia estaba vacía, las velas apagadas y las puertas entreabiertas. Beatriz lo encontró en el altar, rezando en silencio. «Usted sabía lo de la cabaña, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. El sacerdote asintió lentamente, sin mirarla a los ojos. «El señor Rivas quiso protegerla, pero también huía de sus propios pecados», confesó el padre Esteban. «Lo que descubrió en la mina no solo fue corrupción, hubo muertes». Beatriz sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El sacerdote continuó. «Él los enfrentó, y por eso lo dieron por muerto. Yo lo ayudé a esconderse». Sus palabras caían como piedras, cada una más pesada que la anterior. Beatriz apretó la cruz de madera entre las manos. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué me escribe después de tanto tiempo?», exigió. El sacerdote suspiró. «Porque está muriendo.
y quiere que lo perdone antes de irse. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Beatriz. No sabía si odiarlo o amarlo por última vez. Cuando salieron de la iglesia, el viento soplaba con fuerza. Las campanas rotas sonaban por sí solas, arrastradas por la tormenta que se acercaba. Clara miró a su tía con preocupación. «¿Qué harás ahora?» Beatriz miró al cielo, empapada por la primera lluvia. «Voy a encontrarlo, aunque eso me cueste lo que me quede de vida». La tormenta había caído durante toda la noche, dejando el pueblo cubierto de barro. El aire olía a tierra mojada y a abandono. Beatriz despertó con un único pensamiento. Debía volver a la cabaña. Clara intentó detenerla, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. «Hay algo que no me dijo en esa carta. Necesito escucharlo de su boca». Prepararon unas linternas y salieron al amanecer. El camino estaba casi irreconocible por la lluvia. Los charcos reflejaban el cielo gris. Beatriz avanzaba despacio, guiada por una intuición que ya no podía negar. El bosque, húmedo y silencioso, parecía observarlas desde todos lados. Cada rama que crujía las hacía mirar atrás. Cuando llegaron al lago, la niebla se levantaba en espirales. La cabaña seguía allí, pero algo en ella había cambiado. El techo parecía más hundido, la puerta entreabierta y un olor a humo reciente flotaba en el aire. Beatriz se acercó con cautela, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino inevitable. Clara la siguió, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Dentro todo estaba igual que antes, pero el ambiente era diferente. El reloj sobre la repisa marcaba la hora exacta en que Beatriz había recibido la primera carta. Una corriente helada recorrió la habitación. Sobre la mesa, el cuaderno de Miguel estaba abierto en una nueva página. Solo tenía escrita una frase: «Estoy aquí». Clara retrocedió un paso, aterrorizada. Beatriz, en cambio, avanzó hacia el cuaderno. «¿Miguel?», llamó en voz baja, como si temiera romper un hechizo. No hubo respuesta, pero el sonido de un golpe seco resonó desde el sótano. Una trampa oculta bajo la alfombra dejaba ver una trampilla. Beatriz la abrió con esfuerzo. Un olor a humedad y hierro oxidado salió del hueco oscuro. Encendió su linterna y bajó los peldaños uno a uno. El lugar era pequeño, con paredes de piedra y una mesa llena de papeles. Sobre ella, una vela encendida que nadie había puesto allí. Las llamas parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzantes. Entre los objetos del sótano, Beatriz encontró un anillo, el suyo, el que Miguel llevaba el día que desapareció. El mundo se detuvo por un instante. Clara bajó detrás de ella conteniendo el aliento. El silencio era tan profundo que podían oír sus propios corazones. En una de las paredes, alguien había escrito con tiza: «El precio de la verdad es la soledad». Beatriz rozó las letras con los dedos, sintiendo la aspereza del polvo. Su respiración se volvió entrecortada. Sabía que ese mensaje era para ella. Miguel había vivido allí, escondido, esperando un momento que nunca llegó. Un sonido de pasos las hizo girar. La puerta del sótano se cerró con un golpe. Clara corrió hacia las escaleras, pero estaban bloqueadas. Beatriz levantó la linterna, apuntando hacia el fondo. Por un instante, juró ver una silueta de hombre apoyada contra la pared. «¿Miguel?», susurró entre lágrimas. La figura levantó la cabeza y el reflejo de la luz mostró un rostro envejecido, casi irreconocible. El tiempo pareció detenerse. Beatriz soltó la linterna y avanzó, temblando, hasta quedar frente a él. Después de 30 años, lo había encontrado. Beatriz permaneció inmóvil, incapaz de respirar. Frente a ella, un hombre cubierto de polvo y arrugas la observaba con los ojos humedecidos. El cabello gris, la barba descuidada, las manos temblorosas, y sin embargo, la mirada seguía siendo la de Miguel. Clara, desde el fondo del sótano, no podía creer lo que veía.
El silencio entre ellos era tan espeso que hasta la vela pareció apagarse un instante. Beatriz dio un paso al frente, con las lágrimas resbalando sin control. «¿Eres tú?», susurró con la voz quebrada. Miguel asintió lentamente, apenas un gesto, pero suficiente para romper 30 años de vacío. Ella lo tocó con las manos temblorosas, temiendo que se desvaneciera. Él cerró los ojos, y por un momento el pasado regresó con toda su fuerza. «Creí que habías muerto», murmuró ella entre sollozos. Miguel bajó la mirada, incapaz de sostener su culpa. «Debí morir, al menos para el mundo», respondió con voz áspera, gastada por el tiempo. «Me obligaron a desaparecer. Si me quedaba, te habría arrastrado conmigo». Beatriz sintió que el alma se le partía entre el amor y la rabia. Clara se acercó lentamente, desconfiada. «¿Por qué no contactaste antes? Ella te lloró toda su vida», dijo con firmeza. Miguel la miró con tristeza. «No podía. Había gente vigilándome incluso aquí. Lo que descubrí en la mina no solo era corrupción, era asesinato». Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Beatriz escuchaba en silencio, con los ojos fijos en él. Cada palabra que decía era una cicatriz más en su corazón. «Intenté escribirte muchas veces», continuó Miguel, «pero el padre Esteban me convenció de esperar. Dijo que si te amaba, debía dejarte seguir sin mí». Beatriz negó con la cabeza, llorando. «Eso no es amor, eso es castigo». Miguel se acercó y tomó sus manos. «Viví cada día con tu ausencia, pero tenía miedo, Beatriz. El proyecto Horizonte se hundió, pero los hombres detrás de él aún existen». Clara intervino. «¿Y las pruebas? Las encontramos. Todo está ahí». Miguel cerró los ojos dolido. «Entonces ya no hay vuelta atrás». El aire del sótano se volvió más denso. Desde fuera, un ruido sordo resonó, como pasos que se acercaban. Miguel alzó la vista, alarmado. «¡Nos encontraron!». Clara corrió hacia la trampilla, pero estaba atascada. El sonido de voces masculinas llegó desde la superficie. Beatriz comprendió que su reencuentro sería también una despedida. «Miguel, ¿qué harán si nos hallan?», preguntó. Él respondió con calma resignada. «Lo que no pudieron hacer hace 30 años». Tomó el anillo del suelo y lo colocó en el dedo de Beatriz. «Si no salgo de aquí, prométeme que vivirás». El ruido afuera se intensificó. Golpes, gritos, el crujir de las tablas. Miguel empujó a Clara hacia la pared opuesta, revelando un túnel estrecho. «Salgan por ahí, lleva al bosque», ordenó. Beatriz se negó. «No te dejaré otra vez». Él sonrió con ternura dolorosa. «Esta vez sí debes hacerlo». Las lágrimas empañaron la última imagen que tuvo de él. Clara la tomó del brazo y la arrastró por el túnel mientras las voces se acercaban. Miguel se giró una última vez hacia la escalera. El eco de sus pasos se confundió con el rugido del viento. Y cuando la trampilla se cerró, el sótano se llenó de silencio y fuego. El túnel desembocaba en el bosque, detrás de un grupo de piedras cubiertas de musgo. Beatriz y Clara salieron jadeando, cubiertas de tierra y lágrimas. El humo se elevaba a lo lejos, proveniente de la cabaña. El fuego iluminaba el cielo gris con destellos anaranjados. Beatriz cayó de rodillas, sin fuerzas para gritar. Clara intentó levantarla, pero Beatriz la apartó suavemente. «Él se quedó allí, para protegernos», murmuró entre sollozos. El calor del incendio llegaba con el viento, mezclado con el olor a madera quemada. «Murió una vez por el mundo, y ahora otra vez por mí». La voz le salió rota como si cada palabra desgarrara una herida vieja. El bosque parecía vibrar con el sonido del fuego. Clara lloraba en silencio, temiendo por los hombres que las perseguían. «Debemos escondernos», dijo con urgencia, pero Beatriz no se movía. Sus ojos seguían fijos en la dirección de la cabaña, como si aún esperara verlo aparecer. El tiempo parecía haberse detenido alrededor de su dolor. Finalmente,
Clara la convenció de moverse. Caminaron hasta una cueva cercana y se refugiaron allí durante horas. La lluvia empezó a caer, apagando poco a poco los restos del incendio. Beatriz, envuelta en su abrigo, sostenía la cruz de madera entre las manos. Miguel se fue, pero no sin dejarme su verdad. Cuando amaneció, regresaron al pueblo. El padre Esteban las esperaba en la iglesia, con la mirada sombría. «Ya lo sé», dijo antes de que hablaran. «El fuego se vio desde aquí». Beatriz lo miró con una mezcla de rabia y compasión. «Usted lo escondió, lo condenó a vivir como un fantasma». El sacerdote inclinó la cabeza. «Hice lo que él me pidió. Ambos sabíamos que no podía huir de su destino». Beatriz golpeó el suelo con el puño, incapaz de contener la ira. «No tenía derecho a decidir por mí», gritó con furia contenida. El eco de su voz resonó en la nave vacía de la iglesia. El padre Esteban le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. «Él me dio esto hace años, con la instrucción de entregárselo si regresaba». Beatriz lo abrió con cuidado. Dentro había una carta y una fotografía, los dos juntos, jóvenes y sonrientes frente al mar. La carta decía: «Si el destino nos separa otra vez, que el mar te devuelva la paz que me quitó». Las lágrimas brotaron sin control. Clara la abrazó con fuerza, comprendiendo que no existían palabras que pudieran consolarla. Beatriz apoyó la cabeza en el hombro de su sobrina. «Lo amé toda mi vida, y aún así, no sé si lo conocí realmente». Su voz se quebró entre la culpa y la ternura. Esa tarde, Beatriz caminó hasta el lago, donde el humo del incendio aún flotaba en el aire. El agua reflejaba un cielo limpio, como si la tormenta nunca hubiera existido. Sacó la cruz de su bolsillo y la arrojó al lago, viéndola hundirse lentamente. «Descansa por fin, Miguel», susurró. El viento respondió con un leve murmullo, como un adiós. Cuando regresó al pueblo, Beatriz ya no lloraba. Su mirada estaba vacía, pero serena. El pasado había cobrado su precio y ella lo había pagado con creces. Clara la esperaba en la puerta de la posada, sosteniendo la vieja caja. «¿Qué haremos con esto?», preguntó. Beatriz respondió: «Lo que él quiso, olvidarlo». El amanecer trajo un silencio sepulcral sobre San Lázaro. El humo de la cabaña aún se alzaba en la distancia como una herida abierta. Beatriz y Clara empacaron sus cosas en silencio, sin atreverse a mirar atrás. Pero el sonido de motores a lo lejos rompió la calma repentina. «Nos encontraron», dijo Clara con el rostro pálido. Beatriz guardó la caja con los documentos bajo su abrigo. Sabía que esos papeles eran lo último que quedaba del pasado de Miguel. Desde la ventana vio dos camionetas negras estacionarse junto a la iglesia. Hombres armados descendieron lentamente, observando la calle vacía. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero esta vez no pensaba huir. Clara quiso escapar por la puerta trasera, pero Beatriz la detuvo. «No podemos correr toda la vida. Esto debe terminar aquí». El temblor en su voz contrastaba con la firmeza de su mirada. Sacó los papeles de la caja y los extendió sobre la mesa. Eran pruebas suficientes para hundir a los responsables del proyecto Horizonte. De repente, alguien golpeó la puerta con fuerza. «Sabemos que están ahí», gritó una voz masculina. Clara miró a su tía aterrorizada. Beatriz tomó una decisión en un instante. «Corre al bosque. Si no vuelvo, entrega esto al padre Esteban». Clara se negó, llorando, pero Beatriz la empujó suavemente hacia la ventana. «Eres lo único que me queda de familia. No dejaré que mueras por esto». La joven saltó al exterior, cayendo entre los matorrales. Beatriz cerró la ventana y respiró hondo. Sabía que aquel sería su último acto de amor. Encendió una lámpara de queroseno y la colocó junto a los documentos. Los hombres forzaron la puerta y entraron con violencia. «¿Dónde están los papeles?», exigieron. Beatriz los miró de frente, sin miedo, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. «Se acabó»,
dijo mientras lanzaba la lámpara sobre la mesa. El fuego se extendió con rapidez, devorando los papeles, las paredes y las sombras. Los hombres retrocedieron, maldiciendo, mientras el humo llenaba la habitación. Beatriz sintió el calor abrazarla, como si Miguel la esperara en medio de las llamas. Por un instante creyó verlo entre el resplandor, extendiéndole la mano. Sonrió, cerró los ojos y dejó que el fuego lo consumiera todo. Clara, desde el bosque, observó cómo la posada se incendiaba por completo. Los hombres huyeron en sus vehículos, dejando atrás el caos y el silencio. El cielo se tiñó de naranja y el olor a madera quemada inundó el aire. Clara gritó el nombre de su tía una y otra vez, sin obtener respuesta. Solo el crujir del fuego respondió, lento y eterno. Horas más tarde, cuando el incendio se extinguió, el padre Esteban llegó al lugar. Entre las cenizas encontró la cruz de Miguel, ennegrecida por el fuego. Se arrodilló, rezando en voz baja. «Ambos están en paz ahora», murmuró. El viento sopló suavemente, levantando cenizas como pétalos grises. Esa noche, Clara se refugió en la iglesia, incapaz de dormir. El sacerdote la encontró llorando junto al altar. «Ella me salvó. Nos salvó a todos», dijo la joven con voz rota. El padre Esteban asintió, colocando una mano sobre su hombro. Su sacrificio cerró lo que debió cerrarse hace mucho tiempo. Días después, el cielo sobre San Lázaro volvió a ser azul. La lluvia había limpiado las calles y apagado los últimos rastros del fuego. Clara regresó al lago con una pequeña urna entre las manos. El padre Esteban la acompañaba en silencio, caminando despacio. El aire olía a tierra mojada y a despedida. Se detuvieron junto a la orilla, donde el agua reflejaba el sol del amanecer. Clara abrió la urna y observó las cenizas mezclarse con el viento. Ella pidió descansar junto a él, dijo el sacerdote. El agua comenzó a moverse con suavidad, como si el lago los recibiera. Clara cerró los ojos, dejando que el viento llevara consigo las últimas palabras no dichas. En la orilla opuesta, el jardín de la cabaña había vuelto a florecer. Las flores crecían entre los restos carbonizados de un rojo profundo e intenso. Clara caminó hasta allí, siguiendo el perfume dulce que impregnaba el aire. Se arrodilló junto a una rosa recién abierta y la tocó con cuidado. «Están juntos», susurró con una sonrisa melancólica. El padre Esteban colocó la cruz ennegrecida sobre la tierra. «Que el fuego que los separó sea ahora su paz», dijo con voz solemne. Luego hizo una señal de la cruz y se retiró, dejando a Clara sola entre las flores. El silencio del lugar era casi sagrado, solo roto por el sonido del agua cercana. El viento acariciaba las hojas como una bendición final. Clara sacó de su bolso la fotografía que Beatriz había guardado. En ella, su tía y Miguel sonreían jóvenes, frente al mar. El tiempo había borrado los colores, pero no la mirada cómplice entre ellos. La colocó entre las rosas, junto a la cruz. «Prometo cuidar su historia», dijo en voz baja. Mientras regresaba al pueblo, notó algo extraño en la arena del sendero. Era un fragmento de papel chamuscado, con apenas unas palabras legibles. «La verdad no muere si alguien la recuerda». Clara lo guardó en su bolsillo, sintiendo que aquel mensaje era para ella. El legado de Miguel y Beatriz aún no había terminado. Esa noche, en la iglesia, Clara encendió una vela en su nombre. El resplandor iluminó las paredes con una luz cálida y temblorosa. El padre Esteban observó desde lejos, comprendiendo que la historia no se extinguiría con el fuego. «Ella encontró la paz», dijo él. «Y yo encontré mi propósito», respondió Clara con determinación. Pasaron los días y el pueblo comenzó a transformarse. La verdad sobre el proyecto Horizonte salió a la luz gracias a los fragmentos que Clara había salvado. Los nombres de los culpables fueron revelados
y las víctimas, por fin, reconocidas. San Lázaro volvió a respirar después de 30 años de silencio, y en cada esquina la gente murmuraba con respeto el nombre de la viuda valiente. En el jardín junto al lago, las rosas florecieron durante todo el invierno. Nadie supo por qué no se marchitaban, incluso bajo la nieve. Los lugareños decían que era el amor de Beatriz protegiendo el lugar. Otros juraban haber visto, en las noches tranquilas, 2 sombras paseando de la mano entre las flores. El lago, mientras tanto, seguía guardando sus secretos. Una tarde Clara regresó sola al jardín. El cielo tenía el mismo color que el día de la carta. Se sentó frente a las rosas y dejó un sobre sellado sobre la tierra. En la portada escribió: «Para quienes amaron más allá del miedo». Y mientras el viento lo llevaba, supo que el ciclo finalmente se había cerrado. Habían pasado varias semanas desde el incendio y la despedida en el lago. El pueblo de San Lázaro, poco a poco, recuperaba su calma. Los sonidos del mercado, las campanas y los niños jugando regresaron a las calles. Pero Clara aún sentía un vacío profundo, una ausencia que ningún ruido podía llenar. Cada noche soñaba con su tía, caminando entre las flores del jardín. Una tarde, mientras ordenaba las pocas pertenencias que habían quedado en la posada, encontró una vieja maleta de cuero con las iniciales BR grabadas en dorado. Dentro había cartas, fotografías y recuerdos de juventud. Pero al fondo, cuidadosamente envuelto en tela, había un sobre sellado. El remitente estaba escrito con una caligrafía firme: Miguel Rivas. El corazón de Clara dio un vuelco. Rasgó el sobre con manos temblorosas y desplegó una hoja amarillenta. «Si estás leyendo esto, significa que Beatriz cumplió su promesa y yo la mía», comenzaba la carta. Esta historia no debía repetirse, pero el destino siempre encuentra una nueva voz. Clara contuvo la respiración, con los ojos fijos en cada palabra. Miguel continuaba: «Te he visto crecer a través de las cartas de tu tía. Eres más fuerte de lo que ella fue y más libre de lo que yo pude ser. Si algún día decides conocer toda la verdad, sigue el río hasta el fin del valle. Allí encontrarás un lugar donde el agua canta y el silencio cura. Ese fue nuestro refugio antes de que todo se perdiera». Clara sintió un nudo en la garganta. El texto terminaba con una frase que parecía escrita apresuradamente: «Cuida de lo que queda del amor, y no dejes que el miedo lo entierre de nuevo». Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, borrando parte de la tinta. Era como si la voz de Miguel aún resonara desde otro tiempo. Guardó la carta contra su pecho y salió a caminar sin rumbo. El sol comenzaba a caer sobre los campos dorados que rodeaban el pueblo. El aire olía a lavanda y a madera, el mismo aroma que recordaba de la casa de Beatriz. Sus pasos la llevaron, casi sin querer, hasta la orilla del lago. El agua reflejaba tonos rosados y naranjas, como un espejo del pasado. Se sentó junto a la cruz ennegrecida y sacó el sobre vacío. El viento soplaba con suavidad, agitando las flores que crecían alrededor. «Los encontré», dijo en voz baja, «y sé que siguen aquí». El lago respondió con un leve movimiento, como si respirara. Por primera vez desde la tragedia, Clara sonrió. Sacó de su bolso un nuevo cuaderno, limpio, con páginas en blanco. En la primera escribió: «La historia de la viuda y el hombre que volvió de la muerte». Sabía que era su deber contarla, no como un relato de dolor, sino de redención. Mientras escribía, el sol desaparecía lentamente tras las montañas. El último rayo iluminó el jardín, haciendo brillar las rosas como brasas vivas. Cuando terminó la primera página, el silencio la envolvió por completo. Miró hacia el agua y creyó ver, por un instante, 2 figuras tomadas de la mano. Una mujer de vestido claro y un hombre de cabello gris caminaban juntos hacia el horizonte.
El reflejo se desvaneció con el movimiento del lago, dejando solo ondas suaves. Clara cerró el cuaderno, segura de que el amor de ambos había trascendido la muerte. Antes de marcharse, colocó la carta de Miguel entre las flores. El pasado ya habló. Ahora es mi turno de escribir el futuro, susurró. El viento se llevó su voz, mezclándola con el murmullo del agua, y mientras se alejaba por el sendero, el cielo encendía sus primeras estrellas. San Lázaro, por fin, descansaba. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para descubrir más relatos donde el alma, el misterio y la vida se entrelazan. Cada historia aquí contada nace del alma, y quizás también del pasado que todos llevamos dentro.